Buen día. Bueno, vamos a hacer un videito donde vamos a comprobar el funcionamiento de un regulador lineal. ¿Sí? Después vamos a hacer el del regulador tipo switching. Bueno, la cuestión es que en este video lo que vamos a hacer, ¿sí?, es hacer una conexión, ¿sí?, del regulador. Vamos a arrancar desde cero, ¿sí?, en donde vamos a medir la corriente con este instrumento, vamos a medir la tensión, las diferentes tensiones con este instrumento y la temperatura con el instrumento del medio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es utilizar un regulador lineal, ¿sí?, del tipo LM1117. Podemos ver que es un regulador que nos va a entregar una corriente de salida de 800 mA, que está limitado, la corriente está limitada por temperatura, ¿sí? O sea, tiene limitación de corriente y una protección térmica, que es un regulador del tipo low dropout, ¿sí? O sea, un regulador de que tiene, ¿sí?, la capacidad de regular con una baja tensión de entrada y salida. Esa tensión es de 1,2 volt para una corriente de 800 mA. A este regulador nosotros le vamos a conectar una carga, que es una resistencia de 47 ohm, ¿sí?, que ahora la vamos a ver en la pantalla. Le vamos a conectar una resistencia y vamos a alimentarla, ¿sí?, y podemos hacer las mediciones correspondientes al circuito, ¿sí? En lo que vamos a hacer foco, ¿sí?, es en el rendimiento del sistema este de regulador lineal. Lo que vamos a hacer es poder calcular qué eficiencia tiene el circuito este que estamos armando de acuerdo a la tensión de entrada, ¿sí? La teoría me dice que a mayor tensión de entrada voy a tener un rendimiento menor, ¿sí? Vamos a tratar de hacer ese tipo de mediciones para poder realizar el cálculo de la eficiencia. Bueno, ahora vamos a poner la cámara en zoom, y con la cámara en zoom vamos a bloquear, bueno, la hojita de datos que estaba por ahí, que no moleste, y vamos a hacer las conexiones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer las conexiones? Las conexiones las vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ver que este regulador es del tipo TO220 y la disposición de los pines es de la siguiente manera. Si yo lo miro de frente, voy a tener que el pin de la derecha es la entrada, ¿sí?, o sea, de frente con los pines hacia abajo. Es la entrada. El pin del medio, que está conectado con la parte metálica, el pad metálico, que es el que hace contacto con el disipador, es la salida. Y en la versión fija, que es el caso de este regulador, que es el LM1117-33, tenemos una salida de 3,3 volt y ese pin es GND. En la versión ajustable, con un arreglo de resistencias, como ya vimos en alguna clase, podemos setear la tensión de salida en el valor que nosotros querramos. En este caso, solamente vamos a poder tener 3,3 volt porque es un regulador del tipo fijo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a conectarlo, ¿sí?, de acuerdo a cómo están conectados los pines, ¿sí? Entonces vamos a empezar a conectar el positivo, que ya está previamente conectado. El positivo, como podemos ver, ya está previamente conectado. Está conectado con este instrumento como amperímetro, ¿sí? Vamos a ver que la salida, ¿sí?, el cable negro de este instrumento, del instrumento verde, ¿sí?, verde y negro, que está acá a la derecha, la salida va conectado al positivo de la plantilla experimental, ¿sí?, a la línea positiva de la plantilla experimental. El negativo está conectado directo a la fuente, ¿sí? Entonces este instrumento hace de amperímetro, está conectado en serie a la alimentación. Vamos a conectar desde la línea roja, ¿sí?, que es el positivo, a la entrada, que es el pin de la derecha, ¿sí? Ahí vamos a tener que poner un capacitor. Ya vamos a ver por qué vamos a poner un capacitor, ya vamos a explicar ahora en un ratito.
¿Por qué ponemos un capacitor en paralelo a la entrada y después ponemos un capacitor en paralelo a la salida? La salida es el pin del medio, ¿sí? Y lo vamos a conectar a la resistencia, en la cual yo ya previamente dejé previsto un cablecito para poder medir la tensión de salida. Y ahí también vamos a poner un capacitor con respecto al primer pin, o el pin de la izquierda, que es el pin de masa, el cual vamos a conectar, el pin de masa lo vamos a conectar al negativo. ¿Sí? Ahí vamos a pasarlo para una vista más detallada. ¿Sí? Ahí está la cámara ampliada para que puedan ver las conexiones. ¿Sí? Acá tenemos un capacitor, que es un capacitor de tipo cerámico, y después tenemos un capacitor electrolítico de aluminio. Bueno, ahí tenemos la hoja de datos. En la hoja de datos lo que tenemos, ¿sí? Es que el fabricante a mí me sugiere colocar dos capacitores de tantalio de 10 microfaradios, ¿sí? Electrolítico de tantalio. El capacitor electrolítico de tantalio lo que tiene es que es un capacitor que está, digamos, muy cercano a lo que es un capacitor ideal. A ver, es un capacitor que tiene unas características eléctricas muy buenas, que en el tiempo prácticamente no pierde sus características, ¿sí? Entonces es un capacitor que no lo afecta la temperatura notablemente, sino que es un capacitor que es estable térmicamente, que sus parámetros eléctricos no varían, y entonces lo hace un capacitor de muy buena calidad. ¿Sí? ¿Por qué acá usamos un capacitor electrolítico de aluminio? Bueno, porque es lo que tenemos disponible en el momento, y bueno, los capacitores electrolíticos de aluminio tienen la ventaja sobre los de tantalio en que en un tamaño mucho más reducido pueden tener la misma capacidad. ¿Sí? O sea, si yo miro en relación a la capacidad y el voltaje, el capacitor electrolítico de aluminio va a ser de mucho menor tamaño y de mucho menor costo. Pero bueno, el electrolítico de tantalio es de muy buena calidad, muy superior al electrolítico de aluminio. Bueno, ahora vamos a empezar con las primeras mediciones. Las primeras mediciones las vamos a hacer, vamos a fijarnos, ¿sí? Vamos a poner la cámara donde podamos ver los instrumentos, vamos a ver que la tensión de entrada en este momento es 0, ¿sí? Apenas vamos a marcar unos pequeños, esos son 21 milivolts, y la tensión de salida es también muy baja, apenas unos milivolts, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a subir la tensión de la fuente, la voy a llevar a un voltaje, ¿sí? Aproximadamente 2 volts, ¿sí? 2,2 volts, vamos a tratar de, bueno, ahí estamos cerquita de los 2 volts, y lo que vamos a ver que el regulador, ¿sí? Me va a entregar a unos 500 milivolts, porque todavía no está funcionando como regulador. Recordemos que necesitamos que entre entrada y salida tenga como mínimo 1,2 volts según hoja de datos. Puede que estos números varíen por la calidad del componente. Puede pasar que los componentes que nos vendan sean falsificaciones, ¿sí? Es muy común que encontremos falsificaciones, ¿sí? Especialmente si no vamos a una casa de componentes donde vendan componentes que estén, digamos, probada su calidad. ¿Sí? Puede pasar eso. Normalmente en las casas electrónicas a veces venden componentes que no son originales, ¿sí? Entonces no cumplen con las características que da la hoja de datos, ¿sí? Se desvían de esa característica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a subir la tensión hasta que el regulador nos entregue los 3,3 volts que corresponde. ¿Sí? Vamos a ver qué tensión es esa. Vamos subiendo la tensión de entrada y vamos viendo que el regulador, ¿sí? Empieza a mostrarnos diferentes tensiones. Bueno, ahí llegamos a una tensión, ¿sí? Vamos a ir bajando la tensión hasta buscar el límite. Bueno, ahí el regulador ya está trabajando como regulador como corresponde y vamos a medir la tensión de entrada para cuando el regulador ya empieza a regular, ¿sí? Dentro de su zona de trabajo. Bueno, fijémonos que esa tensión es de 4,85 volts. En la hoja de datos me dice que tiene que ser 1,2 volts más que la salida, o sea que me da una tensión de 4,5 volts, ya debería regular, y en realidad vemos que esa tensión es de 4,8. Esas son las pequeñas desviaciones que hablamos, ¿sí? Cuando
trabajamos con un componente que no sabemos su procedencia y su calidad a ciencia cierta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a medir la tensión de entrada, ¿sí? La vamos a ajustar en 5 volt, ¿sí? Ahí vemos que la tensión de entrada es 5 volt y la tensión de salida es 3.28 volt, ¿sí? La corriente de salida es 72,2 miliamperes. Vamos a ir variando la corriente, la tensión de entrada en pasos de 1 volt y vamos a ver cómo varía la tensión de salida. Tenemos 6.1 volt y tenemos 3.3 volt en la salida. Vamos a cambiar la entrada a 7 volt. Y vamos a tener 3.27 en la salida. Cambiar la entrada a 8 volt y vamos a tener 3.3, 3.29 en la salida. Bueno, la idea del siguiente trabajo es, en base a la corriente que tenemos de salida, en base a la tensión de entrada y la tensión de salida del circuito, es calcular qué potencia se convirtió en potencia útil, o sea, en la resistencia, y qué potencia se desperdició en forma de calor. Fíjense que a medida que aumentamos la tensión también aumenta la temperatura del componente. Por lo tanto, ahí hay una pérdida en forma de calor, ¿sí? Que la podemos evidenciar de aquí. Bueno, la idea es que ahora la actividad es que revisen los valores que fuimos viendo de tensión, los valores de salida y que vayan haciendo el rendimiento. El rendimiento es la potencia total entregada. Bueno, en realidad es así. El rendimiento es qué potencia de la potencia total entregada se convierte en potencia útil. Para calcular el rendimiento tengo que utilizar, ¿sí?, una fórmula, ¿sí?, que ustedes la van a tener que averiguar y en este caso tratar de intentar hacer el cálculo, ¿sí?, por sus propios medios, ¿sí? O sea que tienen que averiguar qué es el rendimiento y cómo calcularlo en este caso, en donde yo tengo un regulador en el cual para mantener una tensión de salida constante se autoajusta internamente, ¿sí?, su resistencia interna para que se mantenga esa tensión en la salida, ¿sí? Bueno, este es el trabajo práctico que tienen que hacer, lo tienen que ir haciendo para la semana que viene, ¿sí?, para el día lunes, preferentemente tener los resultados cuando tengamos la clase online, ¿sí? Son muy pocos cálculos, así que lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, esto es lo que yo le quería dejar como trabajo para esta semana.